Bueno, gravedad cuántica de lazos. Explicamos los dos primeros términos, qué es esto de los lazos. Para hablar de los lazos, vamos un poquito para atrás a la teoría de Maxwell del electromagnetismo, que esa más o menos tenemos alguna familiaridad. Y hay que contar la historia de un físico inglés del medio del siglo XIX llamado Michael Faraday. Michael Faraday tiene una particularidad y es que él nació pobre. Y en esa época, si uno nacía pobre, no podía no solo ir a la universidad, sino ni siquiera ir a la escuela. Faraday consiguió trabajo en una librería que también hacía encuadernaciones e hizo un trato con el dueño de la librería de que si se quedaba después de hora y limpiaba, él lo dejaba leer. Y entonces fue autodidacta y eventualmente logró ingresar al mundo de la ciencia. Pero ese origen pobre lo marcó de por vida en que no era bueno con las matemáticas, porque no había tenido educación formal. Entonces, para tratar de entender los campos eléctricos, inventó una manera visual de entender los campos, que son las llamadas líneas de campo. La idea es así: supongamos que tenemos un campo eléctrico y yo pongo una carga, y la carga va a sentir una fuerza y se va a mover. Bueno, la línea imaginaria que seguirían las cargas que uno pondría ahí son las líneas de campo. Por ejemplo, acá tenemos la línea de campo para una carga esférica. Esta es la carga esférica en el medio. Si yo pusiera una carguita ahí, sería para allá. Si la pusiera acá, sería para allá, etc. Estas líneas tienen muchas ventajas para entender los campos, porque uno las puede dibujar prácticamente sin saber nada. Por ejemplo, si uno ve una esfera y yo le preguntara, bueno, ¿para dónde apuntan las líneas del campo? Es muy fácil llegar a la conclusión de que solo podrían ser radiales, porque supongamos que dijeran, son verticales así. Eso no puede ser, porque si yo roto la esfera no cambia nada y las líneas cambiaron. La única manera de que no cambien es que son radiales, porque radiales van a radiales. Similarmente, si yo tengo un alambre muy largo, la única posibilidad para las líneas es que sean radiales así. Porque cualquier otra dirección, si fuera para acá o para allá, el alambre, ¿por qué va a ser distinto para arriba o para abajo? Otra característica que notó Faraday es que donde las líneas están más juntitas, el campo es más intenso, y donde están más lejos, el campo es menos intenso. Ahora fíjense esto: si yo tengo una esfera como esa, las líneas se abren así como función de la distancia, es decir, decrecen como 1 sobre la distancia, pero también se abren así, con lo cual la densidad de líneas decrece como 1 sobre la distancia al cuadrado, que es como es el campo eléctrico de una esfera. Acá vamos a hacer el cálculo del campo eléctrico de una esfera sin hacer nada más que dibujar. Similarmente, si uno tiene un alambre infinito, las líneas se abren así, pero ahora ya no se abren más así, porque para arriba y para abajo en el alambre, como es infinito, no hay separación. Las líneas, las únicas compatibles con eso, es que estén igualmente separadas. Entonces el campo de un alambre va como 1 sobre la distancia. Nuevamente, hemos hecho un cálculo sin hacer un cálculo. Es muy lindo esto, e incluso permite hacer otras cosas más, como por ejemplo, aquí tenemos una carga positiva y una negativa. Las líneas salen de las cargas positivas y se meten en las negativas. Y esta es una situación muy complicada. Escribir el campo de esto matemáticamente es muy difícil. Sin embargo, visualizándolo así, uno ve que acá es muy intenso, acá es muy débil, acá es muy débil, hacia dónde apunta, etc. Es una herramienta técnica muy útil y muy sencilla intuitivamente. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la gravedad? En el año 1986, el físico norteamericano de origen indio, Abai Ashtekar, de la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York, ahí fue donde fui a hacer mi primera experiencia postdoctoral, un par de años más tarde que eso, encontró una manera de escribir la teoría de Einstein, de la gravedad, como si fuera una teoría de Yang-Mills. ¿Se acuerdan? Una teoría que tenía varios campos eléctricos y varios campos magnéticos. Bueno, acá no son campos eléctricos y magnéticos, es una serie de vectores, digamos, que es el objeto matemático que lo representa. Pero él logró reescribir la teoría de Einstein en términos de estos vectores. Y los lazos son justamente las líneas de Faraday de esos vectores, excepto que como ya ahora hay varios, no son simplemente líneas como teníamos antes, sino que son líneas con números que nos indican en algún sentido a cuál de esos campos se refieren, porque ahora tenemos más de uno. Y además, como los campos interactúan entre sí, las líneas pueden tener intersecciones. Es decir, genéricamente, una línea de Faraday para esta teoría de la gravedad reescrita por Abai Ashtekar tendría esta pinta, y esto se lo conoce como red de spin networks en inglés. Interesantemente, en la década del 60, el famoso físico inglés Roger Penrose había escrito un ensayo especulativo diciendo que las redes de spin quizá tendrían que ver algo con la gravedad cuántica, sin saber nada de todo esto. Y 20 años más tarde se encuentra con precisión cómo salen. En el año 1988, es decir, un par de años después, Carlo Rovelli y Lee Smolin decidieron tomar en serio esta idea de las líneas, basadas en los campos de Yang-Mills de la teoría de Ashtekar, y tratar de armar la teoría cuántica basada en estas líneas. Lo que es, en la teoría cuántica, un elemento importante, la llamada función de onda, que es que nos da un número asociado al estado en el que estamos,
En este caso nos da un número asociado al gráfico que tengamos aquí. Interesantemente, el número que nos da para el gráfico, si ahora recordamos que había esa simetría que nos permitía mover los puntos, tiene que ser un número que sea tal que no cambie si yo deformo el gráfico en forma continua. Notablemente existe una rama de la matemática llamada teoría de nudos que estudia eso, estudia funciones de gráficos que se deforman en forma continua. La palabra nudo realmente viene de nudo, porque claro, si yo tengo un gráfico que tiene un nudo, como este aquí, y yo lo deformo en forma continua, yo no puedo desatar el nudo. Para desatar el nudo tendría que cortarlo, pero eso no es continuo. Entonces, por ejemplo, nunca podría deformar este gráfico a este con deformaciones continuas. Y entonces las funciones de este gráfico y este gráfico van a ser distintas, porque los gráficos son distintos. Notable, cuando uno toma una rama de la matemática que no tenía nada que ver con la gravedad cuántica y de golpe se la conecta, es notable esperar que va a salir cosas interesantes, y cosas interesantes salieron. Al principio hubo mucho entusiasmo con esto, en el sentido de que casi se creía que se había resuelto todo con esto. Después, la complejidad de la teoría de Einstein surgió y no hemos resuelto todo, pero se han hecho algunos avances muy interesantes.